Después, un libro dicen que solo está completo cuando hay alguien que lo lee, cuando alguien lo hace suyo, al otro lado. Y entonces aquí entramos en un terreno pantanoso. Susana, ¿qué es el éxito editorial? ¿Alguien sabe qué es el éxito editorial? Es que es una pregunta muy difícil, porque el éxito editorial puede ser diferente para cada persona. Para alguien, éxito editorial puede ser culminar esa obra y publicar un libro. Ese es su sueño. Para otra persona puede ser conseguir que ese libro lo lean su círculo más cercano. Otros considerarán éxito que alguien se emocione o ganarme la vida. Han confluido. Eso es fundamental, porque me transforma automáticamente en una persona que tiene dos cosas. Una, gestiona su tiempo. Bueno, esto es mentira, porque al final la agenda me arrastra. Y otra, que es mucho más importante, me hace una persona feliz haciendo lo que hago, y eso sí que es fundamental. Entonces, y volviendo a lo que iba diciendo, una vez que tienes claro que no solo se trata de escribir ese libro, de escribirlo bien, viene una parte que es más complicada, que es la parte donde naufraga la mayoría de a la industria. Escribir un libro es artesanía. Eres un artesano, eres una persona que estás solo en tu casa, en tu estudio, en el sitio donde tú te dediques a escribir, y eres como un orfebre. Estás creando una joya, algo precioso, algo que te emociona, algo que pretendes que otras personas viven con ello. Estás contando una historia. Pero eso que has creado es una pieza de artesanía. Esa pieza de artesanía tiene que llegar a un mundo que es la industria editorial. La industria editorial es la que va a transformar esa pieza de artesanía en un producto industrial que puede llegar a miles de puntos de venta y que puede conseguir que miles, cientos de miles o millones de personas lo puedan compartir contigo. Ese salto de la artesanía a la industria es muy difícil. Y ahí en esa barrera de escollos es donde se queda mucha gente. Y ahora seguro que muchos están pensando, ahora Loureiro va a dar la fórmula mágica y secreta para hacerlo. Me encantaría, pero no la tengo, no la tiene nadie. Lo que sí sé es qué cosas sí que hay que hacer obligatoriamente y qué cosas no hay que hacer bajo ningún concepto, ¿vale? Después, si quieres, profundizamos en eso, pero porque sería muy largo, pero yo lo que les puedo decir es que en ese proceso, paciencia, he dicho que había que tener paciencia, insisto. Saber a dónde se lleva ese manuscrito, ser muy autocrítico, es decir, no pensar que esto lo he terminado. ¿A que estáis de acuerdo conmigo? Porque vosotros habéis vivido esa experiencia también como escritores. La primera versión, cuando la terminas, te parece maravillosa. Te has volcado ahí, lo has dejado todo. Estás feliz, eufórico. Por fin has terminado de escribir ese libro. Y piensas que ya está. No está. Un libro, un manuscrito recién terminado, es como un diamante recién salido de una mina llena de barro en medio del Congo. Es una piedra potencialmente valiosa, pero que es fea. No sé si han visto alguna vez un diamante sin tallar. Un diamante sin tallar es una piedra que es bonita, pero no es excepcionalmente bonita. Falta que alguien, que un tallista, saque todo lo que sobra y haga destacar lo que realmente vale para que se transforme en un diamante que quiera comprar todo el mundo y que enamore. Con un manuscrito pasa lo mismo. Porque reescribir exige algo que también es fundamental. Antes hablaba de la paciencia, otra cosa que es fundamental, capacidad de autocrítica, de ser capaz de decir, yo pensaba que esto está bien y resulta que no. Este capítulo que tardé una semana en escribirlo, sobra, no encaja, lo siento, pero es que es genial, pero ¿cómo lo voy a borrar? Porque no encaja, porque no está bien, porque sobra, porque no aporta nada a la historia. ¿Quieres que la historia sea buena? Saca lo que sobra. Solo cuando ya le has dado muchas vueltas, solo cuando ya lo tienes realmente bien pulido y bien construido, es cuando te puedes permitir dar el siguiente salto, que es buscar que llegue a mucha gente. Y ahora aquí se abre un montón de alternativas. Te puedes autopublicar, puedes ir por una editorial tradicional, te puedes presentar a un concurso literario. Hay mil y una maneras, mil y una formas de hacerlo. Entonces, fíjate tú cómo voy abriendo un montón de melones, uno detrás de otro, y la verdad es que Pero sí. son bastantes consejos. Son bastante consejos. Lo que pasa es que al final tengo la sensación de que me quedan más cosas sin contar de cosas que estoy contando. Cosas que no hay
hay que hacer nunca, precipitarse. Precipitarse es... porque la precipitación lleva a la frustración. Es decir, hacer como una especie de barrido general, enviar un manuscrito, por ejemplo, a todas las editoriales que se te ocurran, 20, 30 editoriales, y pretender que te respondan o suponer que te van a responder en cuestión de un par de semanas, que vas a recibir una llamada de un editor tembloroso y emocionado diciendo: es la nueva obra maestra, por favor, publica con nosotros. Puede pasar, no es lo habitual. Lo habitual, aparte, es que tarden meses en contestar, si es que contestan. Yo estuve un día, por curiosidad, en Planeta, en el edificio de Planeta de Barcelona, que es este edificio enorme, cubierto de verde por fuera, y me fui a una planta, a una sala, porque yo le pregunté precisamente esto: oye, ¿todos los manuscritos que recibís los leéis? No me lo creo. Y me dicen: los leemos todos. Y me dicen: ven conmigo. Y me llevaron a una parte un tanto alejada, en una de las plantas, y allí había literalmente miles de manuscritos apilados. Claro, ya no cabían en las estanterías, había torres y torres de manuscritos que se habían enviado. El proceso de selección, evidentemente, va por escalones, es decir, hay una primera lectura rápida. Esa primera lectura rápida son las 2 o 3 primeras páginas. Eso sirve para diferenciar rápidamente algo que está bien escrito, que se sabe jugar, que sabes las reglas, que sabes contar historias, de algo que puede ser una buena historia, pero está escrito de una manera totalmente deslavazada, o que no es literaria, o que no tiene capacidad, o peor aún, que puede ser un desvarío de alguien que haya escrito el número 6 de manera consecutiva durante 500 páginas, que de todo hay en la Viña del Señor. El siguiente escalón, el que pasa ese filtro, son otro filtro de lectores profesionales. Piénselo, es un buen trabajo, ser lector profesional. ¿Se imagina que le pagasen por leer? Esa es otra posibilidad para vivir das letras, leer. Sí, leer cuidado. En el sector editorial. Hay que leerse mucha basura, no es leer lo que tú quieres, hay que leerse muchas cosas que no te gustan. Ese segundo filtro ya diferencian a aquellos que tienen posibilidades de que no, y eso va subiendo el escalón, y al final hay unos cuantos libros que pasan todos los filtros y acaban siendo publicados. Yo hablo desde la perspectiva de la editorial tradicional. Hay otros caminos, los caminos de la autopublicación, por ejemplo. Hoy cualquiera se puede autopublicar en Amazon, por ejemplo. El único problema es de visibilidad. Vale, verán, hace un tiempo me habían dado la cifra, pero no la recuerdo exactamente, de cuántos libros se autopublican diariamente en una plataforma, en esta plataforma, en Amazon. No recuerdo cuánto eran, pero eran miles. Entonces el problema ahí es conseguir destacar el tiempo suficiente para que esa historia encuentre a los lectores. Ahí tendríamos que hablar de otras historias mucho más complejas que exige la autopublicación, que es que tienes que hacer la maquetación, la corrección, la edición y la promoción, que es muchísimo más complicado desde mi punto de vista que escribir, y que exige un esfuerzo y que exige medios. Normalmente eso, claro, ya te lo pone una editorial cuando publicas en una editorial. Y si lo haces por esa vía, no. Es que sabes que has abierto muchos melones y tengo que despedirte, porque tienen que... Un montón de pelotas botando, claro, y ahora le dais a las que queráis y a las que no pasáis de ellas. La siguiente cita con Manel Loureiro es el 31 de octubre en Amazon Prime. Por fin vamos a ver esa peli. Además, él debuta como actor. Mucha suerte, Manel. Sí, aparte, déjame decir una cosa. Estoy muy contento por algo que dijo el presidente de la Diputación, además, que es cierto. La película se estrena simultáneamente en 192 países. Vale, creo... Bueno. Creo que... Gracias. Bueno... El aplauso, alguien la verá. Claro, creo que menos Afganistán y Corea del Norte es todo el planeta. Y eso supone que en las primeras 72 horas millones de personas van a estar viendo esa película. Y van a estar viendo algo que a mí me emociona especialmente, porque toda la película está rodada, menos los interiores que se hicieron en Cataluña, toda la película está rodada íntegramente en la provincia de Pontevedra. Los escenarios, los paisajes, los lugares, los personajes son de aquí, de Pontevedra, de Galicia, y se van a ver en todo el mundo. Es una manera de exportar Galicia, de exportar nuestra tierra
y de demostrar lo más importante, y con esto sí que ya termino, que sí que se puede. Podemos contar historias desde aquí que resuenen en todo el mundo. Podéis contar historias desde aquí que resuenen en todo el mundo. Gracias, Manel. Un aplauso. Gracias. 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 Creo que nos teñen que... Sí, acomódate, sí. Sí. Ahora imos continuar este coloquio alrededor das letras con outros 3 autores que están aquí conmigo, que nos van a acomodar nunhas mesas, nunhas sillas estupendas tamén para que eles poidan abrir máis melones ou cerrar algúns, estaría ben pechar algún melón, pero además é que os collemos nun momento moi interesante, porque temos a unha escritora que acaba de sacar novela, entón está nese momento aínda de contala, de promocionala, de viaxar para poñela nas mans dos lectores e lectoras. Temos unha escritora que está en capilla, porque está a meses de publicar nova novela, e ese momento tamén previo a saber que esa historia que estiveches escribindo en soidade vas comezar a compartir é maravilloso. E temos a un escritor que está escribindo unha eterna novela que algún día leeremos e teremos a sorte de ler. Pero non hai data de momento, a non ser que nos deixe hoxe exclusiva Rafa Cabeleira, Ángela Banzas, Arantxa Portavales, por favor. Rafa, si quieres comenzamos por aí se hai unha exclusiva. Eternamente escribiendo unha novela que estamos deseando poder leer. ¿Para cuándo, Cabeleira? Bueno, es un deseo que al parecer tenéis vosotros mucho más que yo. Tú que me conoces bien sabes que a mí me da mucho pánico enfrentarme, ya no solo a la crítica, sobre todo a mí que soy mi primer crítico, y yo siento la necesidad de que no puedo, el día que escriba una novela, no puedo escribir cualquier novela. Yo siento la necesidad de que va a tener que ser una buena novela. Entonces casi apuesto todas las fichas a no escribirla y que el día que me muera la gente diga, ¡buah, qué bueno era el chico aquel! El que no hizo ninguna novela, ese era el bueno de verdad. Yo creo que es más factible eso y más cómodo para mí que arriesgarme a escribir esa primera novela. Bueno, pero queremos leerla, ¿vale? Cuando puedas. Bueno, algún día puede ser. Ángela Banzas es la escritora que acaba de publicar novela. ¿Cómo son estas primeras semanas, estos primeros días en los que esa historia que uno ha escrito en soledad ahora ya está en manos de todos los demás? Intensas, son semanas intensas, acompañando a la criatura. Me encantaría que se moviese ella sola, pero también tiene su punto enriquecedor porque conozco de primera mano, ¿no?, lo que opina cada uno de los lectores y siempre es muy agradable, ¿no? Y Arantxa Portavales, que está solo a meses, porque a mí me ha prometido que es en el 2025, de que tengamos una nueva novela de la Dama Negra española. 23 de enero. 23 de enero, hay fecha. Hay fecha, vemos fecha. Y además, el presidente transcurre en Pontevedra. Esta vez hemos dejado a Baci Barroso en Santiago. Tenemos investigadora nueva. Me vengo a la playa de Loira, que es la playa de mis padres, de mi madre. Lo he bautizado Loeiro, todo lo demás es reconocible. Pontevedra, Bueu, Moaña, Marín. Todo transcurrirá el 23, hasta nuestro querido Miranda, que anda por ahí, sale al bar de Poti, aquí estamos localizadas. He vuelto a la Terriña, he vuelto al sur, no puedo evitarlo. Estoy hablando en castellano, que no son de Campelo. En Campelo estoy no hay hablando en acción. castellano por deferencia a Héctor Abad. Y bueno, deseando que conozcáis a esta nueva investigadora. Me he tomado licencias, he hecho un edificio de 30 pisos de cristal a las orillas del Lere. Pero más allá de esas licencias, estoy encantada de volver, partiendo de un spin-off de La vida secreta de Úrsula Bas, en la que Abad y Barroso venían a Pontevedra a hablar con determinada periodista. Ah, conmigo. Y entran en la comisaría de Pontevedra con aquel comisario Anso Rial, aquel inspector César Araujo. Hemos generado un spin-off y tenemos nueva novela, deseando una novela muy distinta a Abad y Barroso, mucho más divertida, con una señorita Marpel gallega, que es la Gestapo. Pueblo pequeño, infierno grande. Me lo he pasado fenomenal escribiendo. Manel, comparto contigo esa sensación de decir, al final lo que uno quiere es contar historias y pasarlo bien. Y si uno no lo pasa bien, el que está al otro lado no lo va a pasar bien. Así que nada, descontando el tiempo y nos veremos cuando llegue el momento. 23 de enero, claro, pero mira, ya me deja Arantxa pie para preguntarle algo a Rafa, ¿no? Ella dice, vuelvo a Terriña. ¿Hasta qué punto el lugar del que uno es,
Rafa es de Campelo, de Pollo, marca lo que escribe, en tu caso los artículos, tus opiniones sobre el fútbol, lo que escuchamos cuando hablas en la radio. Ya no me refiero a que marque que lo digas, ¿no? Que reivindiques Campelo todo el tiempo, sino esa mirada que uno tiene sobre las cosas. ¿A ti te marca el lugar de donde tú eres? Me marca mucho más que el lugar del que soy, me marca del sitio exacto del que vengo. Manel hablaba de que él era abogado, yo era, no sé muy bien lo que era casi un abogado porque era un sinvergüenza, y los abogados y los sinvergüenzas tienen algo en común. Hay más abogados en la sala. Seguro que sí, y entenderán perfectamente ¿En lo qué que estoy... momento acabamos todos en la Entenderán Facultad de perfectamente lo que estoy diciendo, pero yo, por ejemplo, me crié en un bar, y en un bar es un sitio muy bueno en el que encontrarte con historias y sobre todo encontrarte con maneras de contar esas historias. Yo he conocido a grandísimos contadores de historias que seguramente jamás imaginaron escribir un artículo, escribir una novela o escribir sin más, pero que eran contadores de historias fantásticos. Y de eso, quieras o no, algo se te tiene que quedar. Muy tonto tienes que ser, y yo soy bastante tonto, pero tanto no. Muy tonto tienes que ser para no aprender de toda esta gente, para que de una manera, incluso sin buscarlo, sin pretenderlo, el día que te sientas por primera vez a escribir y ves que las cosas salen por algo, salen porque llevas muchos años escuchando y aprendiendo de algo que tiene muchísimo valor, que son las historias más normales y más naturales que se cuentan muchas veces sin ningún tipo de ambición más que el de entretener ese momentito, o de contar algo muy importante o algo muy gracioso o algo que tú sientes la necesidad de contar. Y eso yo creo que se te va pegando sin que tú te des ni siquiera cuenta. Sí. Va mucho más allá del lenguaje. Yo creo que cualquiera de los que estáis hoy aquí, de los que vendrán mañana, que vivís de las letras, tenéis esto en común, que el lugar de origen os marca. Tú no eres pontevedresa, eres compostelana, pero esta provincia y la Ría de Arousa sí que ha sido inspiración para dos de tus novelas, y en cualquier caso Galicia, ¿no? Es inspiración para ti para escribir, aunque lleves tiempo viviendo fuera. Siempre son las miradas de la gente mayor. Como decía también Rafa, yo siempre, desde que era muy pequeña, me ha encantado escuchar todo lo que nos transmitían oralmente. Yo pienso siempre en esas miradas añosas, con pliegues, curtidas, que miraban sobre todo, pues aquí que en la Ría de Arousa, por ejemplo, que yo he ambientado ahí dos novelas, pues sobre la inmensidad del mar, ¿no? Y esos paralelismos que establecían con la vida. Cuando te están hablando del agua, del mar, de las tempestades, de los peces, de los pescadores, y te das cuenta al final que no te están hablando ni del agua, ni de los pescadores, ni de los peces. A mí esto siempre pues, es algo que te va impregnando, te va calando de alguna forma, y esa es la mirada gallega de la que yo hablo. El que no sabe, el señor que no sabe nada de cambio climático, pero sabe que algo está pasando cuando ve el crecimiento de una tomatera, o ve cómo está la tierra, o ve de qué color está determinada hoja de un árbol. Yo todo eso siempre es algo que... Y cuando hablo de la mirada gallega, que la llevo de serie, es mucho más que palabras, que la lengua, ¿no? Puedes escribir en cualquier idioma y en cambio sabes que esa forma de ser, de sentir, esa pátina melancólica que tiene también el sentir gallego de los años, trasladarlo a las letras. Bueno, sin pretenderlo, pero yo creo que también estamos dando un buen consejo a quien tiene esa vocación de escribir temprana, a que le dé valor a lo que escucha cerca, ¿no? O que no infravalore la mirada de lo que vive cerca ni del lugar que habita. Vosotras dos tenéis algo en común, que es que empezasteis a escribir rondando los 40, ¿no? A publicar. No sé si ya escribíais para vosotras de antes. ¿Qué pasa en ese momento vital, Arantxa, para que digas, ahora sí es mi momento, voy a escribir, voy a intentar publicar? Bueno, yo empecé a escribir con 40, yo no escribía antes. Yo siempre lo cuento, lo digo con una frase, todo el mundo se ríe, pero es que es verdad. Yo me volví... ¿Qué nos pasa a todos? Lo que pasa es que solo unos pocos lo reconocen. Y siempre digo lo mismo. Ya me harté de ser la señora que por la mañana cine Fraga, por ejemplo, y que por la tarde hacía la señora Thermomix o iba al parque. O sea, es que hubo un momento en que necesité un espacio para mí.
después de barajar otras opciones, estilo echarme un amante y comprarme un Porsche, decidí ponerme a escribir. Y me puse a escribir, y esto es muy importante. Antes hablábamos, a mí, en el momento en que te conviertes en uno de esos privilegiados que vendes más de 20.000 libros y que te ponen bestseller en una tapita, la gente te pregunta constantemente, ¿cómo hiciste para conseguir eso? Dice, no queriéndolo. Yo nunca me planteé publicar libros, ni nunca me planteé. Manel me conoció muy al principio, hicimos un viaje juntos a México de promoción a la Feria del Libro, y él me conoció en ese momento en que yo no me creía que era escritora, ni yo simplemente entré y solamente sentí la necesidad de contar historias y de escribirlas. Hablábamos de la necesidad de leer, y un consejo a los jóvenes, de la necesidad de leer mucho para contar historias. Segunda parte, tener los ojos, ahí va mi consejo, muy abiertos. La literatura es contar la vida. Fijarse en pequeños detalles y que esos detalles nos lleven a algo más grande, ¿no? Entonces, todo lo que cuentas en un libro, al final es una experiencia. O sea, para mí desde que soy escritora, estar media hora en una cola es un regalo. O sea, yo antes estaba media hora en la cola del súper y quería matar a alguien. Yo ahora estoy media hora en la cola del súper y ya he hecho la vida de los 4 que están detrás de mí, ya los he liado. Esa señora me encanta porque resulta que, no sé, mañana vuelve a Kosovo y a ese le han dado 3 meses de vida. Y ya sale uno con otra alegría, porque al final te viene la inspiración, ¿no? Y llegas a casa y escribes esas cosas que luego es cuando le dicen a tus hijas, soy tu madre, está muy mal de la cabeza, ¿no? ¿Has visto lo que ha escrito? Pero es verdad, ¿no? Y entonces yo necesité un espacio para mí, necesité un espacio en el que ser algo más que mamá funcionaria esposa, y y amiga, y necesité el espacio en el que yo estaba sola. Y resulta que en el espacio en el que yo estaba sola es cuando más acompañada he estado, porque al final todos los días ahora me escribe gente diciendo cómo lo que yo hago le llega de alguna forma, o le ayuda o no le ayuda, o porque simplemente pasarlo bien es ayudarte, o simplemente acompañarte en un momento vital parecido al de un personaje tuyo es importante, ¿no? Entonces, pues sí, me volví loca. Sigo estándolo, lo que pasa que lo canalizas con la literatura. Ángela, en tu caso también te estabas acercando a los 40, ¿no? Cuando empezaste a publicar. Cuando empecé a publicar, sí, pero es verdad que yo escribo desde siempre. Yo soy de esas, antes lo comentaba Manel, necesito escribir como quien necesita comer, respirar o hacer cualquier otro tipo de actividad vital. ¿Qué pasa? Que yo escribía poesía, también pequeñas, bueno, yo lo llamaba reflexiones, ideas y demás. Yo necesito siempre escribir porque es una forma de ordenar lo que tengo dentro de la cabeza, ¿no? Sin llegar a la locura a lo mejor, pero sí necesito, es una forma de escucharme a mí misma y poner un poco de orden ahí dentro. ¿Qué pasa? Mi madre fue mi punto de inflexión para abordar, digamos, que lo que es un proyecto de construir una historia, ¿no? Una novela. No lo hice con la pretensión de publicar, pero sí que es verdad que tenía a lo mejor la necesidad y la ilusión de poder construir esa historia y dejarla ahí, ¿no? Yo siempre decía eso de, quiero dejarle esos 2 legados que decía Goethe a mis hijos, ¿no? Las raíces y las alas, ¿no? Lo digo siempre, y quería demostrarles que hay que intentarlo, ¿no? Que a la vida vienes algo más y quería intentarlo. Entonces salió bien, publiqué, fantástico, pero sobre todo yo lo que quería era disfrutar. Para mí la literatura es algo que necesito que acaricie y que agite, ¿no? Que me agite la conciencia y que también me acaricie un poquito el ánimo. Lo utilizo mucho, y también es algo que trato de ofrecer, que es un ejercicio de exploración de la condición humana, por decirlo de alguna forma. Algo maravilloso que nos ofrece la literatura, por ejemplo, en la historia trabajamos sobre tiempo, ideas, conceptos, pero es verdad que, por ejemplo, en la literatura me permite ver cómo funciona cada persona en distinta circunstancia. Con eso, ¿qué consigo también? Consigo que me acerque a otras personas. Yo considero que incluso a mí misma me hace mejor persona porque me permite acercarme a otro tipo de personas que son diferentes a mí. Me permite salir de mí y acercarme a esas personas, ¿no? Moldear un poco también
la realidad para poder explorar esos límites, esos abismos, eso que nos separa, porque somos humanos. O sea, y claro, eso lo ofrezco a los demás y bueno, es verdad, no voy a mentir, también tengo que darle, hay que tener historias que contar, ¿no? Más allá de todo lo que esté debajo, hay que tener siempre, yo siempre hablo de la piel, que es lo que nos permite transitar de un punto a otro y tener una gran historia que nos acerca a los demás todo lo que le queremos contar, ¿no? Rafa no tiene novela, pero tiene algo que vosotras dos no tenéis, es la tensión de tener que publicar un artículo con una frecuencia, una tiranía que ellas no tienen. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo empiezas? ¿Tú recuerdas el primer artículo que publicas? Porque Rafa desde Campelo empezó no en el Diario de Pontevedra, empezó en El País. El diario vino después. Esta es la historia real, ¿no? ¿O hay épica en esta historia? A ver cómo contamos esto. Aquí se os van a dar muchos consejos, pero en realidad hay uno que ni siquiera es un consejo, porque es una realidad, que es que en este mundillo también tienes que aprovechar el golpe de suerte. A lo mejor en algún momento habrá gente que ni siquiera tenga ese golpe de suerte, pero habrá gente que sí tenga ese golpe de suerte. Y el día que lo tengas, lo tienes que aprovechar. Yo, si de algo puedo estar orgulloso, y no soy muy de enorgullecerme de las cosas que hago, de las cosas que me pasan, pero sí que es de haber aprovechado aquel pequeño golpe de suerte que de repente una redactora de gimnasia rítmica que está un poco allí tirada en una redacción de un gran periódico, alguien decide nombrarla jefa de deportes y de repente esta señora el día anterior ha leído una página mía en un blog y le ha gustado y decide apostar por mí. Decide apostar por mí cuando yo ni siquiera sabía escribir. Yo tenía la sensación, quería meter ahora un poco de baza cuando Ángela dice que ella sí siente esta necesidad de escribir. Yo reconozco que en realidad yo no soy un escritor demasiado vocacional. A mí de la literatura, de verdad, lo que más me gusta es leer. Yo sería feliz si alguien me pagase por leer, no por leer... Pues ahí en Planeta tienen miles de manuscritos. No por leer cualquier manuscrito, cualquier bodrio que te meten en las manos, pero si me pagasen por leer lo que yo quiero leer, yo sería la persona más feliz del mundo sin escribir ni una sola palabra, pero tengo que escribir. Entonces, una vez que tienes que escribir, pues lo que me ha tocado a mí en este mundo mío, que es el mundo del periodismo, pues es es una especie de tiranía de que todas las semanas tienes que tener 3, 4, 5 ideas para escribir 3, 4, 5 artículos. Porque además lo que pasa a ciertos niveles es que tampoco te puedes permitir muchos tropiezos. O sea, tú no siempre vas a escribir el gran artículo de tu vida, pero tampoco puedes escribir, no sé, la última porquería que escriba, no sé. No puedes escribir cosas de estudiante, por ejemplo, que es algo que ves muchas veces en los periódicos, ¿no? Yo leo gente que digo yo, ¿esto lo ha escrito un profesional del periodismo, de la literatura, o lo ha escrito un niño de 13 años en una redacción de colegio? No vale cualquier cosa, pero al mismo tiempo te sirve para estar muy atento a lo que haces, valorar realmente el trabajo que estás haciendo y valorar lo que estás consiguiendo, porque al final es eso, la competencia es salvaje. Y cuando estás tantos años en medios tan importantes haciendo esto, atendiendo a la tiranía semanal de tener que hacer como mínimo un buen artículo, es que algo estás haciendo bien. Y yo también voy a dar un consejo, ya que estamos todos aquí dando consejos. Por supuesto que hay que leer mucho, pero sobre todo hay que leer bien. Yo estoy convencidísimo de que la gente que escribe bien es gente que lee bien, es gente que conecta con la parte musical que casi siempre hay en la literatura. A mí esta gente que lee muchísimos libros o que lee muchísimas páginas que te dice es que yo leo 200 páginas diarias. Tú no lees una mierda. Tú eres un tiralíneas, tú eres un cuentapalabras, tú no eres nada. Leer es eso, es conectar con el alma del texto, ser capaz de encontrar... de escribir bien. Bueno, saber aprovechar un golpe de suerte también es un buen consejo, es verdad. Muchas veces las cosas llegan por un golpe de suerte, pero hay que saber verlo y subirse al carro y sobre todo hay que estar escribiendo, ¿no? Porque a ti si esa persona que la nombran jefa de la sección de deportes nunca llegaría a ti, escribiendo aunque fuese un blog desde Campelo. Así que si hay la pulsión de escribir, hay que escribir. ¿Hasta qué punto, os lo pregunto directamente, vivís actualmente cada uno de vosotros de las letras? Non do conto, como decía el padre de Manuel. Bueno, a veces un poco do conto, pero... Yo sigo compaginando el trabajo, cada vez es más difícil, estoy ya en ese punto en que creo que pronto cogeré una excedencia,
espero que la interventora general no me esté escuchando, ya lo he transmitido. Es verdad que, a ver, mi caso es muy complicado, yo soy opositora soy interventora e inspectora de Hacienda de la Xunta. Eso supone una oposición que los que me conocen saben que supuso estar encerrada mucho tiempo, exactamente la primera vez 2 años, 3 meses y 3 días y la segunda 16 meses para sacar las 2 oposiciones, aprobé los 2 grupos. Eso supone un tiempo de mi vida fundamental, además los mejores años, y era porque la ilusión de mi vida era hacer lo que hago. Y fui infeliz mucho tiempo haciendo lo que hacía. Me gusta muchísimo mi trabajo y me ha costado mucho llegar. Pero llegó la literatura y me jodió la vida. Perdón por el taco, pero no hay palabra que lo defina mejor, porque ahora ya solo quiero escribir. Y se ha convertido en eso que hace que no disfrute ya tanto de algo por lo que peleé muchísimo. Y también es verdad que me puede la responsabilidad de mis compañeros de Hacienda, que bueno, pues siempre me acaban pidiendo que me... Sé que pronto, o sea, a nivel económico ya me lo podría permitir, y sé que pronto sucederá, ¿no? Y en ese momento pues seré muchísimo más feliz. A veces la vida te coge en momentos complicados, ¿no? O de responsabilidades, y que también es verdad que a veces te gusta llevar a cabo cosas que has empezado, ¿no? Pero más allá de esto, también es verdad que aparte de los libros, uno acaba viviendo de ser escritor, quiero decir, porque al final pues hace muchas cosas, pues te pasan. Yo disfruto mucho dando algún taller, por ejemplo, pequeños. Hoy le contaba a Begoña que hago un voluntariado con la gente de instituciones penitenciarias. Estuve en Pereiro de Aguiar el año pasado y este año en Alhama dando el taller para que las chicas escribieran un relato para un concurso que se llama Mujeres que Cuentan, que tienen de instituciones penitenciarias. Me acaba de llegar un WhatsApp, 3 de ellas han ganado premio, había 7, ¿eh? Entonces, quiero decir, y eso lo puedo hacer y luego, quiero decir, lo haces cobrando, esto no, porque es un voluntariado. Al final, ser escritor es ir a los coles y contarle a los chavales por qué es importante lo que se cuenta en Deje su señal, o por qué es importante, al final es importante estar ahí y decirle a los chavales, ¿tú quieres escribir? ¿Te gusta el microrrelato? ¿Te gusta la novela? ¿Te gusta la novela negra? Contar también sin complejos que un libro entretenido o un libro comercial no es un mal libro, que hay que trabajar mucho, mucho para hacer un libro que llegue a la gente, que es un libro bueno, es un libro que llega a la gente, le emociona, pero que al mismo tiempo le entretiene, ¿no? Entonces todo eso, y hay que aprender a ser escritor, hay que aprender a estar aquí sentado. Hay gente que escribe maravillosamente y luego no es capaz tampoco de transmitir su libro, y eso hace que no llegue a la gente. Y habrá libros maravillosos que suponen que tienes que aprender a vender tu libro, pero no a venderlo para ganar dinero, sino para que esté al otro lado y aprenda que quieren escuchar tus historias y que estén esperando el siguiente libro. Toda esa envoltura, a veces te toca escribir en un periódico, a veces te toca sentarte al lado de gente maravillosa a hablar de cómo vivir de la literatura, y todo eso a mí me hace feliz, más feliz en este momento que fiscalizar el cine Fraga. Pero, dicho esto, ya resolveremos el tema del IVA. Dicho esto, en algún momento sucederá, sí. Se puede, claro que se puede. Y además, todo depende también de tus expectativas, claro. Quiero decir, al final, hombre, si quiero ganar 10 millones de euros, pues igual no. Tampoco los voy a ganar en la Xunta, evidentemente. Ángela, en tu caso, ¿hay un momento en el que decides, vale, voy a intentar vivir de esto, voy a aparcar mi otra faceta laboral? Porque tú estudiaste ciencias políticas, ¿no? Y no te dedicabas a nada que tenía que ver con la literatura. Hoy por hoy, ¿vives de las letras? La verdad es que sí, me considero también pues una afortunada. También es cierto que depende de la ambición que tenga cada uno, ¿no? A lo mejor sí, como dice Arantxa, yo aspirase a tener pues 10 millones, pues no, pues entonces no. Pero es verdad que para esto yo soy una persona muy práctica, muy pragmática, y no tengo esas grandes aspiraciones, entonces estoy contenta, ¿no? Mi objetivo es más, el éxito lo entiendo más en términos vitales que profesionales, ¿no? En conjunto.
¿Cuándo me pasa a mí esto? Yo, como te decía, cuando la maternidad, ya cuando me habían dicho que iba a publicar un manuscrito, mi primera novela, que fue El silencio de las olas, yo ahí nos encontramos en una situación pandémica. Yo tengo 2 niños pequeños, en ese momento todavía más pequeñitos, y yo trabajaba de consultora en la administración pública, trabajaba para el Ministerio de Industria. Y además, bueno, además querían que tuviese pues un equipo más grande, tal, o sea, era una situación muy complicada y nos acababan de encerrar en Madrid. Entonces yo en ese momento tuve que tomar una decisión, ¿no? La vida, al final dices, pues es que son todo, echarle un poquito de valor, como decía, una cosa es abordar el proceso de escritura y otra cosa distinta es cuando dices, vale, ahora tengo que hacer una apuesta. Yo también había hecho un máster en dirección de empresas y siempre había dicho, oye, pues me había inculcado un poco esto de ser emprendedor, ¿no? Y entonces dije, oye, pues voy a invertir tanto tiempo, ¿no? Como en lugar de invertir dinero, estás invirtiendo tiempo, que al final es dinero también. Pero es una inversión en decir, pues voy a dedicarle más tiempo a este proyecto para que salga mejor. Me salió muy bien con la primera novela, muy contenta, muy satisfecha, lo disfruté mucho, salvo por la situación pandémica, evidentemente. Y luego ya, claro, ya es verdad que la industria lo que tiene es que si funciona bien la primera, pues ya te animan para la segunda de forma inmediata. Entonces saqué la primera en el año 21, en el año 22 vino la segunda, 23 la tercera y ahora acabo de sacar la cuarta en el 24, ahora mismo. Entonces, claro, yo estoy muy, muy contenta, insisto, también depende. Yo digo, ahora mismo estoy feliz porque vivo económicamente, vivo de escribir, pero que si mañana no puede ser así, yo voy a continuar escribiendo. Es algo que lo he hecho desde siempre y no albergaba, digamos, que ese sueño profesional, ni siquiera. Para mí era algo que lo seguiré haciendo igualmente, igual que ahora mismo puedo estar, a lo mejor ahora llego y me pongo a escribir una cosa que no tiene nada que ver y jamás verá la luz, simplemente por el placer de hacerlo. Entonces, mientras a mí me reporte ese placer, pues estupendo y fantástico. Pero también hay que tener un punto realista. A mí me cuesta un poco, ¿no? Yo soy de esas personas que tengo que recordarme siempre que tengo que bajar la pierna y poner el pie en el suelo porque tiendo a irme un poco a lo abstracto. Pero por esto mismo a veces yo siempre hablo de eso de las capas que utilizo dentro de la novela. ¿Por qué? Porque evidentemente vivimos en tiempos muy rápidos, la gente necesitamos el entretenimiento, necesitamos la evasión y más allá de que yo disfrute, pues como decía antes, de esa exploración de la condición humana, de esa forma que tenemos de relacionarnos, ¿no? Que esto a mí me encanta porque somos imprevisibles, ¿no? Y por ejemplo en esta última novela me encanta trabajar eso de cómo ante el mismo hecho, la misma circunstancia adversa, cómo reacciona una persona u otra. Bueno, pues aparte de todas estas cosas que yo disfruto especialmente y sé también que los lectores las disfrutan, para poder llegar a más gente, porque al final se trata de eso, cuantas más personas te lean, más dinero vas a ingresar, evidentemente, ¿no? Pero tienes que tener una gran historia. Entonces tienes que pensar en también proporcionarle agilidad. Me encanta que hables de la música dentro de la literatura. Yo soy una lectora muy lenta y lo digo siempre. Entonces a mí cuando me dicen también, leo muy rápido y yo soy muy lenta. Yo a veces pienso, será defecto mío, será mi torpeza, porque yo incluso leo los libros varias veces. Cuando algo me gusta mucho, o sea, no soy de esas personas que necesito poner chinchetas en todos los países del mundo, ¿sabes? A la hora de viajar, por ejemplo, y con los libros me pasa lo mismo. A lo mejor el mismo libro me ha reportado tanto que necesito recalar en él una y otra vez. Bueno, pues esto es un poco... Y también leo de forma lenta. Y aunque saque libro al año, que te parecerá una cosa tal, pero es que es verdad que escribo de forma pausada para darle justamente esa música, porque si no se me pierde la música. Entonces, en las historias necesito enganchar a la gente. Esa piel que le doy siempre de la intriga, la ambientación y demás, necesito que ahí la gente se enganche a ella. Rafa, en tu caso no es literatura, pero vivir de las letras, que es el lema de hoy, queremos demostrar, como creo que lo hemos hecho, que es mucho más, ¿no? Es observar la realidad, escribir artículos,
hacer entrevistas. ¿Cómo es posible vivir de esto, partiendo de un golpe de suerte en Campelo? Bueno, a ver... Bueno, vives de esto, claro, tú vives de las letras. Sí, vivo de las letras. A modo de chiste iba a decir que malvivo de las letras, pero no es verdad. Yo ahora mismo vivo bastante bien de las letras, de escribir. Sí que es cierto que yo noto que estoy en una situación de cierta precariedad. No ya solo de cierta precariedad, que es la que vive el periodismo en general. Por ejemplo, lo que gana hoy en día un columnista del País no es lo que ganaba un columnista del País hace 20 años, que eso sí que marcaba de verdad la diferencia. Pero sobre todo vives en una cierta precariedad porque al final a mí cualquier día esto se me puede acabar. Le puede pasar a cualquiera, pero a mí me puede pasar especialmente. Si mañana me faltan 2 o 3 de las colaboraciones que yo hago, pues a lo mejor pasaré de ganar un muy buen sueldo a, pues no sé, a lo mejor a tener que volver a reabrir el bar de mis padres. Es algo que tampoco me asusta, porque además, como ya lo he hecho antes, si tengo que volver a hacerlo, pues mira, se hará. Espero, sinceramente, no tener que volver a hacerlo. Y si tengo que volver a hacerlo, espero, sinceramente, a tomarse un vinito por allí, a saludar y decir, me acuerdo el día que dijiste que ibas a volver a abrir el bar. Bueno, eso estaría bien. Pero yo creo, a ver, 2 cosas. Puedo permitirme también vivir así, porque yo creo que también formo parte de una generación a la que nuestros padres nos han dejado mucho hecho. No tengo que aspirar a hacerme una casa porque la casa ya está hecha. No tengo que aspirar a ganar para meterme en una hipoteca porque el piso ya está comprado. Y eso, quieras o no, es algo que da muchísima tranquilidad. Las personas normalmente tienen que afrontar, ya las han hecho tus padres por ti. Tú prácticamente, como quien dice, vives para gastos. Ganas para gastos, ganas para cenas, para caprichos, para ropa, para un poco la vida que quieras llevar. Y yo tampoco en eso, tampoco soy una persona excesivamente ambiciosa. Hombre, pues si pudiese permitirme el Porsche, como dice Arantxa, pues igual ni siquiera tendría un Porsche, mira tú cómo soy. Yo tendría chofer. Porque, sí, a mí lo de conducir un gran coche no me apetece nada. Yo, si tuviese muchísimo dinero, lo que me gustaría es tener un señor que conduzca por mí, eso sí. Pero es eso, yo en el fondo tengo una vida bastante sencilla. Sobradamente de las letras. No sé hasta cuándo, pero sí que vivo bien de las letras, no me puedo quejar. Bueno, aquí tenéis 3 ejemplos de este reto que hoy teníamos aquí, que era demostrar a las generaciones más jóvenes que es posible, que no es fácil. Hemos intentado hablar con realismo de la situación, pero es posible vivir de las letras y además es posible vivir bien de las letras, ¿no? Hay diferentes situaciones, ningunos comparten la misma situación, pero viven de las letras y sobre todo viven de la que es su pasión, que es escribir. A mí me gustaría que pudiésemos aprovechar los últimos minutos para que la gente del público podáis preguntar antes de compartir un pincho final, porque no hay evento en Galicia, Héctor, que no se cierre con gastronomía. ¿Alguien quiere preguntar? Solo tenéis que levantar la mano, ¿sí? Y os acercamos un micro. Sí. Momento de sacar esa novela que ¿qué todos esperamos? estáis esperando. ¿Quién quería preguntar? Sí. De la O de Galicia, la famosa novela por entregas,
Y después hice otra, ¿no? ¿En qué momento yo doy el salto a estar publicado en Alemania, Israel, Rusia o República Checa? Pues con un agente. Hablaba Manel de las montañas de libros. El camino con un agente es más rápido. Quiero decir, las editoriales confían en agentes que con un determinado prestigio le dicen esto vale. Entonces, es complicado también que un agente te lea, un agente de esos que es capaz de entrar en el edificio de Penguin Random House, te lea y te diga, si yo hubiera mandado, deje su mensaje después de la señal a Luchana 23, igual estaba en un montón. Me cuenta mi agente que lo envió y la directora de Alfaguara en aquel momento, María Faste, dijo, nunca me habían contestado tan rápido, pero es que estaría allí aún, porque mi agente hizo que me leyeran. Y no vamos a ser, ¿qué es lo difícil? Convencer a un agente. Y que hay que hacer tener una buena historia. Y que ya vamos todos para atrás y que hay que hacer para tener una historia, haber leído mucho, haber escrito mucho y tener un golpe de suerte. Porque yo, por ejemplo, después de Deje su mensaje, hice una novela negra que salió al mismo tiempo que Reina Roja y La novia gitana, en el mismo mes. Y entonces, a las 3 semanas, yo me reuní con mi editora, con María Faste y Lola Martínez Albornoz en la Feria del Libro de Madrid y le dije, es que quiero hacer la segunda parte. Y me dijeron, mira, Arantxa, no, porque no despega la novela. Y yo decía, pero si acaba de... Y dice, ya, pero es que los tiempos se... Y luego viene el golpe de suerte de Rafa. Un día estoy desayunando en mi casa y me escribe un señor y me dice, estoy de vacaciones leyendo tu libro. Y me manda una foto así. Y era Jorge Javier Vázquez. Y volvió la... Y hice 3 ediciones en un mes. Y ahí vino, ya me llamaron y me dijeron, hombre, lo de la segunda parte igual estaba bien. Entonces, ese golpe de suerte. Y claro, y al final, ¿por qué la ha leído Jorge Javier? Pues porque estaba en Penguin. ¿Y por qué estaba en Penguin? Porque la tenía un agente y al final todo va rodado. Pero no os olvidéis que eso no os va a pasar si el libro o la historia no merece la pena. Estoy hablando también de una perspectiva de una señora que hacía lasaña a la Thermomix en Cacheiras, claro. Quiero decir que no me conocía a nadie y era totalmente profana al mundo editorial y no sabía cómo funcionaba nada. Entonces, en mi caso yo creo que sí que es un poco prototípico a base de mucho trabajo, pero sin haberlo planeado, porque yo me presenté a la novela por entregas pues porque me apetecía contar, empecé haciendo microrelatos para un concurso, a ver, al final todo vino rodado, ahora no, ahora ya es un oficio, ya es una profesión que se aprende, igual que a veces aprende la ley del IRPF. Pero la visibilidad está ahí. Te puede pasar que te pase, pues no sé, como Ava García Saidorturi, que vendió mucho de los longevos y ahora sale con Planeta, pues que algún auto publicado lo pete. Rowling puede pasar, pero si vas de la mano de una editorial que te pone los medios, que te dice hoy estás en este periódico, mañana en esta radio, que te pone tu cara en las marquesinas de Madrid, que yo me monté en un taxi y me dice, usted estaba ayer en la parada del autobús, y yo no, y me dice, bueno, su cara, y yo, ay. Al final, si tú vas de al lado de un grupo editorial, él va a hacer ese trabajo para ti. Y para llegar hasta ahí hay que tener suerte, hay que tener un buen libro, tienen que confluir muchos factores. Y entonces mi consejo es, yo por ejemplo a través del concurso llegué a una editorial a la más grande de las más grandes de Galicia, que es Galaxia, ¿no? Una de las 2 grandes editoriales, y eso también me abrió muchas puertas, ¿no? Entonces, quiero decir que al final ese buscar, ¿no? Y ese buscar con cabeza y no tener prisa. No tener prisa. Quiero decir, es mejor elegir bien. Es mejor elegir bien y no tener, pues, porque al final si sabes, tienes muchas posibilidades de acabar siendo una de esas novelas que solo compran. Bueno, yo como tengo mucha familia podría hacer bestseller en el primer libro, ya claro, porque mi madre era 11 hermanos. Pero bueno, del resto, eso es el único consejo que te puedo dar. Ángela también. No sé si quiere añadir algo, Ángela. Pero empecé sin agente. Lo bueno que tiene la gente te va a orientar al sello. Al sello. Ya no solamente es la editorial, claro, aquí básicamente a nivel España y más, hay 2 grandes, ya lo sabemos, que son Penguin Random House y Planeta. Entonces, y dentro de cada una de ellas hay muchísimos sellos, entonces cada uno está más especializado.
Entonces, una vez que reciba la gente tu manuscrito, vas a ver hacia dónde lo tiene que llevar, ¿no? Que a veces ese es un poco, es también muy importante, porque el papel que tiene el sello es el de, ya una vez que sabemos que tienes un buen manuscrito, pues es el encontrar a tus lectores, porque claro, eso es lo importante. No te voy a dar ningún consejo, pero te voy a señalar... Yo no doy consejos tampoco, ¿eh? Te voy a señalar esto que decían siempre los Rage Against the Machine, que es know your enemy, conoce a tu enemigo. Cuando buscamos visibilidad en el mundo actual, te vas a tener que enfrentar a un montón de idiotas que en redes sociales tienen 20.000, 30.000, 40.000 seguidores, y que esta gente simplemente por el hecho de tener ese número de seguidores va a llegar a una editorial y le va a proponer hacer una novela. Y esa novela va a estar en los escaparates, o no en los escaparates físicos, pero en los de las redes, tal, muy por delante de la tuya. Contra eso vas a tener que competir. Y vas a tener que competir contra cocineros y contra famosos de plató de televisión. Yo recuerdo la primera vez que fui, la primera y la última y la única, que fui a firmar a la Feria del Libro, y el primer día firmé 2. Y a mi lado había un señor que tenía una cola que le daba la vuelta al Retiro, que yo le preguntaba a quién tenía al lado, pero ¿este señor quién es? No voy a decir el nombre, me decía, un cocinero. Claro, el cocinero, aquí en España de repente ha habido una época en que ha cogido el testigo del liderazgo, diría incluso filosófico. Aquí las cosas han pasado de explicártelas los escritores, los novelistas, los periodistas, a explicártelas a un cocinero. Estamos en ese punto. Pues tú en la búsqueda de la visibilidad vas a tener que competir también contra este tipo de personas. Esto ha sido una youtuber de 8 años. Bueno. No, esto es real. Pero dije yo, ¿pero qué libro ha escrito? Pues lo habrán escrito. No, sí, lo han escrito, yo ya espero, pero... No, pero lo han dicho, y yo, vale, pero... Y daban vueltas y vueltas y vueltas, y una youtuber de 8 años. Y tú allí diciendo, ¿por qué no me habré traído el punto firmando de en la cruz? Feria del Libro, ya. Estoy pasando al lado y queriendo hacer Seguro que tenéis más preguntas, pero tenemos que dejarlo aquí. Bueno, una breve. Básicamente porque a las 9 de la noche se apagan las luces, ¿verdad, Begoña? Es un edificio tremendamente inteligente, este Museo de Pontevedra, y después se vuelven a encender, pero tenemos que terminar una pregunta y claro. yo esa página tan redonda todavía, qué va. Yo, si la escribiera tan redonda, mi editora me diría que ¿para qué vamos a contar eso tan profundo? No, a mí sí me pasó, yo nunca he tenido problema para escribir, adoro escribir, me lo paso genial, y lo único que me falta es tiempo, y nunca he tenido un bloqueo creativo. Pero este invierno sí que es verdad que no estaba disfrutando, el año pasado, estaba escribiendo el cuarto Abad y Barroso y no estaba disfrutando, y tuve que parar y decir, ¿es esto lo que quiero escribir? No, entonces mi consejo es que esto es como todo, cuando el cuerpo te dice no es porque algo pasa. Si no eres capaz de escribir, es que lo que estás intentando escribir no es lo que tú quieres escribir, puede que conscientemente no lo sepas. Y entonces, en el momento en que tú tienes una historia dentro que tiene que salir, es como un caballo desbocado, no piensas en otra cosa. O sea, tú estás allí delante de la familia y ellos hablan y tú dices, sí, he sacado un 8, sí, he sacado un 2, sí, mamá, me ha costado con mi novio, sí. Tú dices a toque sí, ¿por qué? Porque estás pensando en la novela. Te da igual lo que te digan. Entonces, en el momento en que tú sabes que de verdad no hay bloqueo, y si hay bloqueo, es que hay que empezar a pensar por qué hay bloqueo, y es porque no tienes historia dentro. Cuando la tienes, así es como yo funciono, no hay, no sé tú. Yo tengo que reconocer, yo siempre intento tener más o menos la historia en la cabeza, sé desde dónde parto y hasta dónde voy. Pero todo lo que va por el medio, como comienzo siempre gestando, siempre digo lo mismo, los personajes, ellos me van guiando. Tú también. Pero son los personajes los que te van... Ya. Pues no te preocupes, o sea, a veces... Si tienes toda la historia en la cabeza y tienes solamente 3 páginas, te digo, yo por ejemplo lo que haría sería ir desglosando en partes. Por ejemplo, decir, mira, de lo que yo quiero que salga aquí, digamos que los hitos que tienen que salir, y entonces así lo vas viendo más asequible, ¿no? Más fácil.
Esto yo es un poco lo que haría. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, mira, yo en mi última novela, yo quería escribir sobre el amor. Así soy yo. Yo quería escribir sobre el amor. Yo empecé con Doña Emilia, con Pérez Galdós, yo quería escribir algo. Me salió una novela de amor, pero de sororidad. Quiero decir, yo ahí pienso siempre en Dostoyevsky, que quería escribir Los borrachos, castigo. Lo mío no es crimen y castigo, evidentemente, pero quiero decir que a veces tú tienes, digamos que en tu parte racional, una idea y tú crees que es eso lo que quieres escribir y luego desde el subconsciente, como decía también Arantxa, sale otra cosa y eso es lo que tú tenías que contar. Ni siquiera le pongas una etiqueta, porque yo soy de las que pienso que cuando le ponemos nombre a algo, las palabras tienen muchísima fuerza ahí dentro. Y si tú te dices a ti misma, tengo un bloqueo, vas a tener un bloqueo. No te digas eso, hoy no escribo, como quien está estudiando, preparando una oposición y dice, hoy no estudio. Y hoy no escribes y no pasa absolutamente nada. Lees, piensas en, sales a dar un paseo, cualquier cosa. Pero no te des cabezazos contra el teclado. Simplemente pues te pones a, como digo yo siempre, el diapason, ¿no? El instrumento necesita a veces tiempos de descanso y tiempos de silencio para que luego llegue la música. ¿Cuándo valoras la música? Después del silencio, ¿no? Si escribes y borras tampoco se pone nadie. O sea, que por ponerte a intentar... Bueno, os decía que seguro que os quedan más cosas que preguntar, pero la buena noticia es que mañana hay una segunda jornada, así que podéis volver a estar aquí de nuevo a las 7. Creo que tenemos una actuación de música final, ¿no? Así que, por favor, Xacobe Medina nos va a poner la banda sonora ya para despedirnos y, como os decía, compartimos un pincho y hablamos. Esas dudas que os queden podemos comentarlas mientras compartimos un pincho que además también ha preparado una joven pontevedresa, un proyecto de una mujer joven y de Pontevedra. Vamos a gozar de ese catering también. Dime. Pero espera, pero no había acabado, compañero querido. Y les damos, por favor, un aplauso a Rafa Cabeleira, a Arantxa Portavales y Ángela Banzas. Y además se van a quedar aquí a escuchar la canción de Xacobe Medina para recibir el aplauso final después. Xacobe, cuando quieras.
Gracias, Jacobe. Gracias a todos e a todas pola compañía. Gracias á Deputación de Pontevedra pola oportunidade de compartir palabras e talento e por traer estos autores e autoras maravillosos. Mañá ás 7 estades aquí todos emprazados. Será un luxazo poder escoitar a Héctor Abad, que hoxe estivo ele escoitando atentamente. Mañá teremos a oportunidade de escoitalo a él. E parabéns ao Servizo de Xuventude pola organización estupenda. Grazas por convidarme. Un aplauso para todos vos.